Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta última sesión de la capacitación de ancianos de la Misión Bíblica Bautista Dulos. Ustedes saben, esta capacitación está basada en el libro del Pastor y los Predicadores del pastor y doctor Miguel Núñez de la Iglesia Bíblica Internacional, la IBI, en Santo Domingo. Bueno, damos gracias a Dios por ese libro, un buen libro, buen material de capacitación para ancianos, para pastores. Y en esta última clase vamos a hablar acerca de el pastor y su descalificación. Eso no es un tema que seguramente nos gustaría tocar, pero es un tema necesario de tocar porque es una realidad en la vida de muchos que han empezado a servir al Señor, pero que no han terminado sirviéndole al Señor. ¿Sí? Lamentablemente eso existe. Y eso existe desde los tiempos del apóstol Pablo, por eso que él mismo escribe en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, acerca de este peligro del cual él estaba muy consciente. Dice la escritura, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, para Pablo era muy importante, muy relevante, muy urgente el peligro de ser descalificado del ministerio en el cual él había empezado a ejercer, ha empezado a servir. Entonces, él lo ve como una carrera, lo ve como una competición, comparándolo con estos Juegos Olímpicos en los cuales los muchachos de esa época, ¿no? De los Juegos Olímpicos, se preparaban durante largo tiempo, se disciplinaban a sí mismos, se abstenían de muchas cosas para poder competir y ganar la corona de laurel, que era la corona del vencedor. Y él compara esto, ¿no? Con la carrera del ministerio. No, no está hablando de la carrera cristiana, por si acaso. A veces se malentiende ese texto y se piensa que estamos hablando de perder la salvación. No está hablando de perder la salvación, no está hablando de la carrera cristiana, está hablando de la carrera ministerial, del servicio. Pablo claramente dice, yo no quiero, habiendo sido de bendición para otros antes, ser yo descalificado. Y por eso me disciplino a mí mismo, soy estricto, dice, con mi propio cuerpo, con tal de yo seguir en la carrera. Como dice, yo seguir en la carrera. Entonces, de eso es justamente lo que queremos hablar el día de hoy. Pablo había decidido no solamente disciplinar su mente, sino aún disciplinar su propio cuerpo. Él entendió, hermanos, que comenzar bien la carrera no necesariamente significa terminar bien. Es más, aún en la palabra de Dios vemos ejemplos de personas que empezaron bien, pero que terminaron mal. Y aún en la historia de la iglesia cristiana podemos hablar y ver muchos casos. Estoy seguro que tal vez alguno de nosotros o todos nosotros hemos conocido por lo menos un caso de alguien que empezó bien la carrera y que no la terminó. Entonces, comenzar bien no necesariamente significa terminar bien. Es un peligro real. Una vida disciplinada colabora con la gracia de Dios para terminar una carrera para la gloria de Dios de la manera correcta. Sabemos que si una persona termina bien la carrera es por la gracia de Dios, es porque su gracia nos asiste, nos fortalece, pero eso no significa que yo no tenga parte alguna en esa labor. No, si yo disciplino mi vida, si yo me esfuerzo y tengo cuidado de mí mismo y de la doctrina, como dice Pablo, entonces colaboro con la gracia de Dios. Me alineo al propósito de Dios de que yo termine bien la carrera. Si no lo hago, obviamente, estoy estorbando y obstaculizando la gracia de Dios que quiere que termine de la buena manera. Entonces, esto es algo importante tener en cuenta. La Biblia nos enseña que gracias a la carne, no sé si ese sea el mejor término, pero es por la carne, debido a la carne, no terminamos haciendo lo que queremos hacer para el Señor. Recuerda que Pablo lo dice claramente en Gálatas capítulo 5, el espíritu se opone a la carne, ¿no? Estos se oponen entre sí para que uno no termine haciendo lo que quiera, ¿no? Ningún creyente, pienso yo, en sus cabales, quiere fallarle al Señor. Ningún creyente quiere terminar en vergüenza, ningún creyente quiere terminar avergonzado, pero muchas veces no lo hacemos. Muchos creyentes, o todos los creyentes, pienso yo, queremos hacer las cosas bien para Dios, queremos terminar la carrera bien, pero no todos la terminamos, así que querramos hacerlo, porque la carne siempre es un enemigo con el cual usted y yo tenemos que batallar. Pablo lo sabía,
y nosotros también tenemos que saberlo. Hay el peligro de que podamos ser descalificados de la carrera de servicio al Señor. Quiero contarte acerca de este hombre. Estoy seguro que lo reconoce, bueno, no solo porque su nombre está ahí, sino porque así no te hubiera puesto el nombre, estoy seguro que lo reconoces. Es Billy Graham. Este hombre es uno de los modernos, ¿no? De los actuales ministros del Señor más reconocidos, ¿no? Hace poco nomás falleció, pasó a la presencia del Señor, después de muchísimos años de ministerio. Hasta el último de sus días, este hombre estuvo haciendo, sirviendo al Señor, haciendo videos, evangelizando de muchas formas. Se le conoce, pues, ¿no? Porque muchos años hizo cruzadas evangelísticas, se habla de que evangelizó a millones de personas, pero lo que no se dice es que, o no se cuenta tanto, no se sabe tanto, es de que este hombre empezó la carrera ministerial junto con otros dos. Habían dos evangelistas más al lado de Billy Graham que se llamaban Chuck Templeton y Bron Clifford. De estos tres evangelistas, allá por la década de 1945, eran reconocidos como promesas del Señor, ¿no? Jóvenes muy capaces, muy dotados, con un tremendo potencial para las cosas de Dios. Y interesantemente, de los tres, del que menos esperaba la gente era de Billy Graham, porque era el menos dotado, porque no brillaba tanto, no tenía tanta capacidad como los otros dos, ¿no? Como Chuck Templeton y como Bron Clifford. Sin embargo, solo unos cuantos años después de ser considerados promesas de la vida cristiana y todo ello, en 1950, Chuck Templeton abandonó la fe y en 1957 se declaró agnóstico. En 1954, Clifford fue hallado muerto, alcoholizado, en un motel barato en el estado de Texas, después de haberse divorciado de su mujer y haber abandonado a sus hijos con síndrome de Down. Entonces, es una historia muy impactante. De los tres, solo Billy Graham terminó la carrera bien, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día en que murió. Los otros dos, con mucho potencial, con mucho talento, con mucha promesa de cosas, terminaron terriblemente mal. Su final fue una desgracia, fue una vergüenza para el Evangelio, para sus propias vidas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Hubo un hombre que estoy seguro usted conoce, el doctor Howard Hendricks, autor del libro Enseñando para cambiar vidas, un libro muy bueno que yo recomiendo que todo pastor debe leer. Howard Hendricks, este doctor, analizó a 246 hombres dedicados al ministerio, o sea, pastores, pero los 246 fueron descalificados por falla moral en un periodo de 2 años, ¿no? Tomó una muestra de 246 hombres que fueron disciplinados y perdieron su ministerio a lo largo de 2 años. Y eso significa que habían 2 a 3 pastores caídos por semana, ¿no? Para llegar a cumplir esa cantidad en los 2 años. Y estudió sus casos e identificó algunos factores de por qué cayeron estos hombres. Y lo que el doctor Howard Hendricks resume o encuentra es, en primer lugar, estos hombres no tenían a nadie a quien rendirle cuentas. Eran personas muy independientes, que no rendían cuentas a nadie, que no tenían a un pastor, no tenían un amigo ministerial, no tenían un mentor, no tenían a nadie a los cuales ellos pudieran rendirle cuentas de su propia vida espiritual, de su matrimonio, de las decisiones que estaban tomando. Entonces, esa soledad, ese aislamiento, no fue el único factor definitivamente, pero fue uno de los factores que impulsó su caída. También otro factor importante en la caída de estos hombres, encontró el doctor Howard Hendricks, es que trabajaban muy de cerca personas del sexo opuesto, es decir, tenían secretarias, hermanas, jóvenes, o trabajaban en el ministerio muy cerca a hermanas jóvenes, y Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás es muy astuto. Y estos hombres empezaron a intimar, a conversar, a tener mayor amistad con estas hermanas, que en su momento eran hermanas también en la fe y todo, pero al final esta intimidad, estas conversaciones, este acercamiento, llevó a un involucramiento emocional y llevó al pecado del adulterio, ¿no? Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Siempre considero que nuestra mejor amiga tiene que ser nuestra esposa. No puede ser posible que tengamos una hermana con la cual conversemos cosas que con nuestra esposa no podamos conversar. No puede ser posible que yo tenga conversaciones con una hermana que mi esposa no sepa.
¿no? Tampoco, obviamente, no estoy diciendo que uno no pueda conversar con una hermana, ¿no? Que uno no pueda recibir una llamada de una hermana por una consejería, por un tema puntual. Yo converso con hermanas porque me escriben o les llaman o yo me tengo que escribir o llamarles, pero por temas puntuales, si no es de ministerio, por un tema de consejería, una consulta, pero todas son preguntas o todas son cuestiones que mi esposa sabe, porque yo le rindo cuentas a mi esposa de las hermanas con las que he conversado o para las conversaciones que he tenido, y ya puede entrar a mi WhatsApp, a mi Facebook sin ningún problema, ya conoce las claves, tiene mi celular, no hay ningún problema, ¿no? Porque el no hacerlo, el tener ese tipo de conversaciones, amistades, cositas secretas a nuestras esposas, a espaldas de nuestras esposas, es uno de los factores que puede causar una caída y obviamente la pérdida de todo, una pérdida del ministerio, la pérdida de la familia, la pérdida de todo. Y el factor principal que encontró el doctor Howard Hendricks con respecto a estos 246 hombres que fallaron al Señor y perdieron su ministerio es que habían descuidado seriamente su relación con Dios. ¿Sí? A pesar de que estaban en el ministerio, a pesar de que estaban haciendo las cosas de Dios, ya no tenían comunión con Dios. No oraban, no leían la Biblia, no practicaban disciplinas espirituales, ¿no? Por eso el pastor tiene que practicar disciplinas espirituales, tiene que leer su Biblia, no solo para preparar un sermón, tiene que leerlo por su propia vida. El pastor tiene que alabar al Señor, tanto de manera personal como en la iglesia. Yo sé que muchas veces nos gana el deseo de servir, de estar ahí atentos a todo lo que pasa, pero una cosa muy importante que no podemos perder es los momentos de oración, los momentos de alabanza. Es más, el pueblo tiene que vernos alabando al Señor, tiene que vernos levantando nuestras manos, tiene que vernos orar, porque esa es la manera como estamos enseñando que ese tiempo es importante, que no se puede simplemente relegar y no hacerle caso porque no es la prédica, no. No solo de manera pública, corporativa, pero sobre todo también de manera personal. Entonces, ¿quién puede ser la mejor persona a la cual rendirle cuentas de eso? Nuestras esposas, ¿no? ¿Sabes qué, amor? Pregúntame siempre, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Mira, quiero compartirte mi devocional, quiero compartirte lo que Dios me está hablando. Entonces, estar siempre vigilantes de nuestra vida espiritual, porque eso es algo que muchas veces con la rutina, el día a día, nos puede ganar y podemos descuidarnos y eso nos va a costar carísimo. Ya había mencionado, la Biblia misma nos enseña acerca de estos hombres que empezaron bien pero terminaron mal, y podemos pensar en la Biblia, en la vida de Salomón, por ejemplo, un hombre que tenía toda la sabiduría, la mayor sabiduría de todos los hombres de la tierra, pero que sin embargo al final de sus días terminó apostatando, terminó dándole la espalda al Señor y elaborando, levantando altares a ídolos paganos. Podemos pensar en Sansón, este hombre que nació por un milagro de Dios, porque su madre era estéril, nació con un llamado poderoso de parte de Dios, y sin embargo terminó su vida sin ojos, esclavizado de los filisteos, y simplemente por la misericordia de Dios pudo cumplir su propósito, pero no porque realmente haya hecho las cosas bien. Saúl, este hombre que fue llamado por Dios, que recibió, ¿no?, esta provisión del Espíritu Santo, pero que sin embargo por su orgullo, por su codicia, por su negligencia, por su desobediencia, perdió todo, ¿no? Y al final de sus días no solamente se condenó él mismo, pero también a sus hijos, ¿no? Sobre todo a Jonatán, que no tenía pues realmente nada de culpa en todo esto. Demas, ¿no? Este hombre colaborador de Pablo en algún momento, ¿no? Que cuando llega el momento determinado, dice la Biblia, amando más el mundo, abandonó a Pablo. Y nos faltaría el tiempo, hermanos, para hablar muchos casos más, tanto de personajes de la Biblia como de pastores, de siervos que hemos conocido, sabemos, que le dieron la espalda al Señor, ¿no? Que en algún momento compartieron la palabra, que en algún momento creyeron en Jesús, que en algún momento amaron la palabra, que en algún momento sirvieron al Señor, pero de un momento a otro no, debido a un largo proceso de descuido, de no rendir cuentas, de no tener cuidado de su propia vida espiritual, terminaron abandonando a Cristo, terminaron abandonando a Dios, terminaron dejando las cosas a las cuales Dios les había llamado. Es triste, hermanos, es real, y es algo de lo cual ninguno de nosotros está libre, ¿sí? Como dice la Escritura, el que piense que esté firme, mire que no caiga, ¿ya? Tengamos cuidado porque cualquiera de nosotros, si nos descuidamos, podemos terminar de esa misma manera. Y el daño que se hace
a nosotros mismos, a nuestras familias, a la iglesia del Señor, es terrible, es terrible. Entonces, cuando uno uno, mejor dicho, tiene que pensar en perspectiva. Lo que nosotros hacemos tiene un impacto mayor que lo que un hermano hace. Porque si un hermano cae, falla, claro, va a pasar una vergüenza, va a pasar un dolor, seguramente su familia también va a ser afectada, definitivamente que sí. Pero si un pastor, un anciano del Señor, un misionero, un obrero de Dios, cae, no solamente él, no solo su familia, la iglesia misma va a ser afectada. Y eso, hermanos, es algo muy delicado y no lo podemos tomar a la ligera. ¿Qué cosas son piedras de tropiezo en el ministerio? En primer lugar, el orgullo, ¿no? El orgullo es un pecado que nos puede realmente costar caro. El orgullo es esta autosuficiencia, es esta concepción más alta de uno mismo que tiene esta preferencia por ocultar las cosas y no ser humildes ni auténticos ante los hermanos, y es peligroso, ¿no? A veces los pastores podemos caer en este problema, de decir, bueno, los hermanos no tienen por qué saber mi vida, no tienen por qué saber cómo estoy, no tienen por qué saber que yo tengo problemas con mi esposa, no tienen por qué saber si estoy bien, si estoy mal, y se crea todo un halo de misterio alrededor del pastor, ¿no? Nadie sabe qué piensa, nadie sabe qué hace, todo el mundo ve al hombre en el púlpito, piensan que está bien, pero no necesariamente estás bien. Y eso es orgullo, hermanos. Si uno necesita oración, no hay ningún problema en que uno pueda decir, hermanos, oren por mí, por favor, oren por mi esposa, oren por mis hijos, oren por mi vida espiritual. Es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿sí? Más vulnerables, más auténticos, más humildes, ¿no? Esta concepción de que no, somos pastores y tenemos que saberlo todo, ¿no? O somos pastores y no tenemos por qué ya seguir aprendiendo, que ya eso es todo lo que sabemos y nosotros sabemos todas las respuestas. No, el pastor nunca debe dejar de aprender, se puede equivocar, cualquiera de nosotros se puede equivocar y está bien, porque somos seres humanos y tenemos que recapacitar y volver atrás del error. El pecado sexual, obviamente, es una gran piedra de tropiezo en el ministerio. Por eso tenemos que siempre estar conversando, compartiendo con estas esposas, hacerles entender que tenemos que cuidarnos de esta situación y nuestras esposas tienen que ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces con la presión del ministerio, con el cansancio de los hijos, de la vida cotidiana, a veces la intimidad sexual no es tan frecuente, ¿verdad? Y eso tal vez para las hermanas eso no sea tanto problema, pero para el pastor, para el varón sí es un gran problema. Y nosotros como pastores tenemos trato con un montón de hermanas y tampoco no podemos andar por la vida con los ojos cerrados y podemos simplemente, no, solo hablo con varones nada más. No, vas a hablar con hermanos, vas a hablar con hermanas. Con esto no estoy justificando el pecado sexual. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser honestos y reconocer que podemos fallar y tenemos que conversar honestamente con nuestras esposas y hacerles saber de que tienen que ayudarnos a mantenernos en la pureza sexual. Una intimidad sexual activa en la vida pastoral nos ayuda también a proteger de esto. Otra cosa también es tener mucho cuidado pues de las cosas que el pastor ve, que el pastor mira, ¿no? Muchas veces pasamos tiempo en la laptop, pasamos tiempo en internet, preparando sermones o leyendo, o a veces, ¿no? Los pastores tienen una oficina, un lugar privado, ¿no? Donde están ahí trabajando. Cuidado, ¿no? Cuidado con eso, porque eso también puede ser muy peligroso y puede ser causa de que en algún momento el pastor pueda terminar cayendo en algún tipo de pecado oculto, ¿no? Y también hay que tener cuidado con eso. Entonces, es mejor siempre ser transparentes frente a lo que estamos haciendo, ¿no? Había un pastor que decía, mi oficina en la iglesia tiene puertas, tiene paredes de vidrio, ¿no? Tiene paredes de vidrio y no tiene puertas, ¿no? Cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir, porque así yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Bueno, no necesariamente todos van a hacer esa misma práctica, pero es una buena idea si no queremos mantener pues ese secretismo que a veces no es sabio. Una mala actitud también es una piedra de tropiezo en el ministerio, una mala actitud frente a los hermanos, una mala actitud frente a la vida, una mala actitud frente al ministerio. A veces, hermanos, el ministerio es complicado. A veces los hermanos son difíciles de tratar o son difíciles de que puedan responder como tal vez quisiéramos que respondan.
Y eso puede causar en el corazón del pastor resentimiento, puede causar en el corazón del pastor celo, puede causar en el corazón del pastor amargura, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hermano de pronto en el cual tú has invertido tiempo y dinero y todo y paciencia y has trabajado con ese hermano, de pronto se va de la iglesia, incluso se va hablando mal de ti, ¿no? Y a veces eso genera en el corazón del pastor resentimiento, amargura, ¿no? Y se queda ya como una actitud pesimista ante el ministerio, el pastor ya no quiere confiar en otras personas, el pastor ya no quiere invertir tiempo en otras personas porque se siente amargado, se siente traicionado. No, cuidado. No dejemos, cuidemos nuestro corazón, hermanos, porque de él emana la vida. Cuidemos nuestro corazón, no todas las personas son iguales. El hecho de que alguna persona no, digamos que no resulte las cosas como uno quisiera, pues está bien, porque al final las personas, los hermanos, las ovejas, no son propiedad nuestra, son propiedad del Señor. Y si ese hermano ha tenido, hermano o hermana, ha tenido un tiempo contigo, y luego va a otra iglesia a seguir sirviendo al Señor, pues mientras siga sirviendo al Señor, pues gloria a Dios. Y yo no tengo por qué sentirme celoso, ni molesto, ni angustiado, ni deprimido, ni nada por el estilo. A veces pasa que en el ministerio las cosas no van bien, de pronto las finanzas caen o la iglesia no crece como uno esperaba y uno se puede sentir deprimido, puede caer en depresión, como muchas veces ha pasado, pastores que han caído en depresión. Cuidado, cuidado, ¿no? Porque esa actitud puede al final cobrarnos caro, puede al final arrastrarnos a pecados mucho mayores, ¿no? Porque una persona, un pastor que tiene una mala actitud, una actitud negativa, una actitud pesimista, pues lo va a notar, va a tratar a los hermanos así, con dureza, con frialdad, con desconfianza, y esa no es la idea, ¿no? Tenemos que ser amables y tenemos que entender que no todas las cosas salen como quisiéramos, pero aún así confiar en la soberanía de Dios. La avaricia también es un pecado importante, la avaricia del dinero, ¿sí? Muchas veces, hermanos, en el pastorado, obviamente también no se nota mucho en una iglesia pequeña, pero en una iglesia mayor, más grande, ya que se empieza a manejar cantidades importantes de dinero, uno puede sentir la tentación de tomar lo que no es suyo, que es del Señor. Entonces, desde el principio, hermanos, uno tiene que saber administrar bien las finanzas del Señor, tener todo registrado, tener todo en papel, siempre estar comunicando las decisiones financieras que se hacen a los ancianos de la iglesia, al equipo pastoral, para prevenir y ser transparentes y prevenir cualquier tipo de pensamiento que uno pueda tener, decir, no, este dinero mejor es para mí, no, porque ese no es dinero nuestro, es dinero del Señor. Aún muchas veces en el ministerio los pastores pasan algún tipo de necesidad económica y pudieran sentirse tentados, ¿verdad? Pudieran sentirse tentados a descuidar su ministerio con tal de ganar más dinero. Y la Biblia habla claramente acerca de esto. No está mal trabajar, no está mal buscar que sostener a nuestros hogares, está bien. La realidad es que muchas veces las iglesias no pueden sostener completamente a un pastor o a varios pastores como quisieran, como lo merecieran, y a veces tenemos que hacer otras cosas para poder balancear, ¿no? Ahí la canasta familiar, pero siempre teniendo cuidado y teniendo presente de que nuestra principal prioridad es la obra de Dios. Y no podemos descuidar la obra de Dios. Eso es lo primero que Dios nos ha llamado. Y si estamos cuidando la obra de Dios, estamos siendo fieles con lo que Dios nos ha llamado, el Señor nos va a proveer de una u otra manera, hermanos, a través de la iglesia, a través de nuestro trabajo, oficio, profesión, el Señor nos va a proveer. Y si en algún momento estamos pasando necesidad, entonces hay que orar y clamar al Señor. Y siempre tener presente enseñar a la iglesia. Enseñar a la iglesia a que sean fieles con sus diezmos y ofrendas para que como iglesia puedan sostener a sus obreros. Entonces, tener cuidado con eso. Una familia con mal testimonio también es una piedra de tropiezo en el ministerio. Es decir, una familia que no se puede gobernar, hijos que están en rebeldía, en pecado, que no los hemos criado bien, que no los estamos disciplinando bien. Una familia que al final tiene un mal testimonio, incapacita a un anciano, a un pastor, para que pueda servir al Señor. No estamos diciendo que nuestros hijos tienen que ser perfectos, no estamos diciendo que nuestros hijos tienen que ser ángeles, no, son niños normales como cualquier otro.
Y a veces esperamos mucho de los hijos de los ancianos o de la esposa del anciano, ¿no? Esperamos que sea una mujer perfecta, esperamos que sean hijos perfectos. Y no, es una mujer como cualquier otra, son niños como cualquier otro. Pero, pero sí estamos hablando de una familia que está bajo gobierno. Una familia en la cual el pastor es cabeza de su hogar y está llevando a su familia por un buen rumbo. Una mujer que es una mujer creyente, que tiene un testimonio normal, decente, unos hijos que están creciendo en la iglesia, que obviamente menores de edad, que no pueden ser acusados de rebelión, ni de disolución, ni de pecados groseros, que no están metidos en asuntos pues groseros, sino que están en orden. Y eso es importante que un pastor tenga y viva. Hace un tiempo atrás hablaba acerca de, conversaba, ¿no?, con un pastor joven, que soltero, y que había tenido algunas relaciones fallidas con hermanas de su propia iglesia, ¿no? Y era un problema, ¿no? Porque el muchacho, claro, su ex estaba ahí en la iglesia, ¿no? Su ex era su oveja, ¿no? Entonces, ¿cómo tratas con eso, ¿no? Porque tienes que hablar con ella, está en tu iglesia, es tu oveja, tienes que aconsejarla, pero es tu ex también. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Entonces, personalmente yo pienso que aunque no hay no hay nada que obligue a que un pastor no sea soltero, pienso que lo más sabio es que sea un hombre casado, porque la soltería pues se puede prestar a este tipo de cosas, ¿no? Y al final puede ser un tropiezo si no es bien manejado, ¿no? Y son cosas reales, son cosas que suceden y que se ven, y que tenemos que estar preparados también, no nosotros porque ya estamos casados, pero en algún momento también tratar con personas así. Y obviamente también, por último, la mala doctrina, ¿no? O la desviación de la sana doctrina. Es algo muy importante, hermanos. El pastor tiene que cuidar de su doctrina, porque una desviación, una pequeña desviación de la doctrina, y puede uno arrastrar, hermanos, al error, ¿no? Arrastrar, hermanos, al error. Y eso sí es muy serio. Entonces, siempre tenemos que estar cuidando de la doctrina que estamos recibiendo, que nosotros mismos estamos leyendo, ¿no? Muchas veces, pues, los pastores caen en este error. ¿Por qué? Porque normalmente el pastor está leyendo mucho, está leyendo muchas veces diferentes posturas, pero como pastor uno tiene que tener una postura dominante. Claro, uno puede leer muchas cosas, pero uno tiene que tener claro cuál es su posición, cuál es su postura. Y si yo no tengo claro cuál es mi postura, entonces yo tengo que pedir ayuda a ancianos de mayor experiencia, de mayor conocimiento, que me ayuden a clarificar mis dudas. Pero yo no puedo simplemente decir, ahora descubrí que ahora este es el nuevo evangelio, ¿no? Este es el verdadero evangelio. Y todo lo demás que yo en algún momento abracé, que en algún momento yo creí, que yo enseñé, ya no sirve, ¿no? Ahora, esto es lo nuevo. ¿No? Porque al hacer esto es irresponsable, estoy arrastrando a gente, estoy impactando a gente que en algún momento me escuchó hablar la verdad y ahora me está escuchando hablar la mentira y descalificar lo anterior. Entonces, eso en un anciano, en un pastor es peligrosísimo, peligrosísimo. Sé que hay hermanos que hacen eso a veces, caen en el error. Bueno, como les digo, lo que en un creyente normal puede causar un pequeño daño, el mismo pecado en un anciano multiplicado por 5 por 6, porque realmente va a afectar muchísimo más, no solo a él, pero a la iglesia del Señor. Por último, para terminar, ¿cuáles son entonces antídotos buenos contra estas piedras de tropiezo? ¿Qué buenas cosas, qué buenas prácticas podemos tomar como ancianos, como pastores, para evitar estas cosas? Bueno, desarrollar un carácter humilde, pedir al Señor que trate con nuestro carácter, nos dé un carácter humilde, no débil, por si acaso, no débil, sino humilde. El ser humilde no significa ser débil. El ser humilde no significa quedarme callado, aceptar todo lo que me digan. No, no, no. El ser humilde significa simplemente reconocer que yo necesito del Señor, que yo siempre necesito aprender, que yo necesito depender más de Dios. Un conocimiento profundo de las Escrituras, por eso el pastor, el anciano, siempre tiene que estar leyendo, siempre tiene que estar profundizando su conocimiento de la palabra, cada vez más basándose en las Sagradas Escrituras. Mientras más conozca la Biblia, más seguro voy a estar, hermanos, de que estoy caminando en la verdad y que voy a acabar bien la carrera. Una dependencia del Espíritu Santo y una permanencia en comunión a través de la oración, por supuesto, orando al Señor
pidiéndole que nos guarde, pidiéndole que nos dé sabiduría, que los caminos del ministerio que tenemos que enfrentar, las personas a las cuales tenemos que tratar, los casos que tenemos que ver, pues no nos llenen de amargura, no nos llenen de resentimiento, no nos llenen de pesimismo, no nos llenen de dudas del corazón. A veces, hermanos, uno va a compartir o va a escuchar casos muy difíciles, hermanos, muy difíciles, al punto que en algún momento a veces me ha pasado yo decir, ¿sabes qué, hermano? No sé qué decirte, porque es tan difícil tu caso que no tengo ni idea. El seminario nunca me preparó para esto, no me hablaron de que estos casos me los iba a encontrar. Lo único que te puedo decir es que voy a orar por ti. No sé qué más decirte, solamente voy a decir que voy a orar por ti. Pero que esa situación de no saber la respuesta, de no saber qué hacer, nos llene nuestro corazón de dudas, decir, no, pero no soy un verdadero pastor, porque un pastor sabría qué hacer. No, Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás es muy astuto para tratar de hacernos sentir que no valemos, que no somos verdaderos pastores, que es despreciable lo que hacemos. No, confiar en el Señor, confiar en el Espíritu de Dios. El Señor es el pastor de pastores, Él ha llamado a pastores no para que tomen su lugar. Nosotros no tenemos el lugar de Dios. Nosotros somos servidores de Dios, pero no somos Dios. Somos mayordomos del dueño, no somos el dueño. El Señor es el dueño, nosotros somos siervos. Y los siervos no necesariamente saben todo, y no necesariamente son perfectos. Dependemos del Señor y necesitamos de Él en oración y en su palabra. Una vida constante de oración, de comunión y una actitud de contentamiento. No solo me refiero a esto a la economía, me refiero en general. Y esto no es un pasaje directo a la ociosidad, ¿no? El pastor tiene que trabajar, el pastor tiene que esforzarse por hacer crecer su iglesia. Yo sé que la iglesia la hace crecer el Señor, pero mucho depende del siervo que está adelante, ¿no? Si los siervos no quieren trabajar, si no mueven a la iglesia, si no están impulsando a la iglesia a trabajar, la iglesia no va a trabajar, porque la iglesia va a ser el reflejo de lo que tú eres. Si tú trabajas, la iglesia va a trabajar. Si tú evangelizas, la iglesia te va a evangelizar. Si tú amas la palabra, la iglesia va a amar la palabra. Si tú quieres honrar al Señor, quieres servir al Señor, la iglesia va a seguir al pastor, va a seguir a los ancianos. Entonces, si la iglesia crece, claro, es por la gracia de Dios, pero es por la gracia de Dios a través de los siervos que se esfuerzan, que buscan que la iglesia crezca. Pero si aún a pesar de que tú estás esforzando, estás orando, estás trabajando para que la iglesia crezca, y tal vez la iglesia no crece como tú quisieras, conténtate en el Señor. Conténtate en el Señor. Porque estás haciendo todo de tu parte. Yo sé que hay hermanos, hay siervos del Señor que Dios utiliza para crear, para tener pues iglesias muy grandes, de muchísima gente. Y también sé que hay hermanos que se esfuerzan igual y bueno, sus iglesias no son tan grandes. Y eso no significa que los otros pastores son mejores, o son más ungidos, o son más escogidos. No, todos somos pastores. Pero Dios no le da a todos la misma medida de fe, ni de sabiduría, ni de virtudes, ¿no? Dice la Biblia claramente que algunos dan fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces, no todos somos 30, no todos somos 60, no todos somos 100. Dios da a cada uno conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y si nosotros estamos haciendo de todo de nuestra parte para que la obra avance, estamos preparándonos, estamos orando, estamos buscando al Señor, estamos haciendo nuestro trabajo, y la obra avanza al ritmo que Dios quiere que avance, conténtate, hermano. Alégrate en el Señor, porque de tus manos lo estás haciendo de manera fiel. Si el Señor bendice tu obra, la sobrebendice, gloria a Dios. Y si no, pues amén, igual, gloria al Señor. Porque Dios no te va a calificar, Dios no te va a premiar por cuántos miles de libros tengas. Dios te va a calificar y Dios te va a premiar simple y sencillamente por tu fidelidad. Si fuiste fiel, nada más. Hermanos, con esto terminamos esta capacitación, animándonos en el Señor a ser fieles. Si algo podemos resumir toda esta lección es: seamos fieles al Señor, seamos fieles a su palabra, seamos fieles a las ovejas, seamos fieles a nuestra esposa, seamos fieles a nuestra familia, seamos fieles a nuestros hijos, seamos fieles al Espíritu Santo que nos llamó, seamos fieles al Señor que murió por nosotros. Seamos fieles al Señor. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.